Bien, amigos, buenas noches. Vamos a hacer la sesión del día. En esta sesión, pues, nosotros requerimos documentar dos cosas. Para eso, lo vamos a hacer en dos partes, digámoslo así. El día de hoy hablaré en un primer momento, en algunos minutos, acerca de lo que es el hashing, que es una solución que se utiliza mucho en el tema de la programación. Y luego de eso, pues, tenemos que complementar el foro autoformativo. Y mañana, luego de esto que hagamos hoy, pues hoy trabajamos teoría y el foro, y mañana pues hacemos ejemplo de colas, ¿ya? Para reforzar lo que hicimos la semana anterior, y cerramos el tema de las estructuras lineales. Ya la siguiente semana veremos el tema de árboles, y la semana 8 pues veremos la teoría de los grafos. Y ya con un repaso integrador, pues para terminar el curso, ¿no? Es lo que vamos a desarrollar. Entonces, recordemos un poco, por favor. Requiero de que ustedes participen y me digan, pues, qué es lo que hicimos la semana anterior. ¿Qué es lo más importante que tuvieron? ¿Quién dice yo? ¿Alguien? ¿Ok? ¿Quieren opinar tal vez un poco? Vimos pilas, ¿sí, no? Pues las pilas, ¿qué son en tal caso? ¿Usamos ruleta para que hablen a la fuerza? No, pues me parece muy frío el tema, ¿no? O sea, semana 6, al parecer solo esperas escuchar instrucciones. Mm, ¿Qué te puedo decir? Depende de ustedes, entonces. Tal cual, puedo llevar la clase como la plantean ustedes. Luis Miguel dice, vimos tipos de datos abstractos. Ok, listas enlazadas. Bueno, el tema es de que pues esperaba de que ustedes recuerden un poco la información. Espero lo hagan pronto. Profesor, pilas es cuando apilas datos. Ya, gracias Carlos. Cuando colocamos un dato a nivel de memoria, ¿cómo se comporta esto? ¿Qué me dicen? ¿De verdad va un dato sobre otro? ¿Sí? Así como lo dicen, va un dato sobre otro. Bueno, tengan presente, ¿eh? Ahí funciona con punteros. Ya, con punteros, ¿no? Pues, o sea, habían dos formas de hacer las pilas, ¿cierto? Habían dos formas de hacerlas. Una de forma secuencial, ¿cierto? Es decir, considerando de que pues podíamos almacenarlo en espacios de memoria continua, podíamos guardar los datos en un vector, por ejemplo, y la otra, pues, las podíamos almacenar a través de punteros y en diferentes espacios de memoria. La diferencia era que esta se llamaba lista enlazada y que respondía a la necesidad de que se trabaje bajo demanda, ¿no? O sea, si uno necesitaba guardar un dato, recién creaba el espacio. Y así, podías hacerlo una y otra vez. Esa era la idea. Entonces, respondían ambos al tipo de dato abstracto, que era una lista lineal, y pues que ahora también son parte importante en la solución de diferentes programas. Como decía, ahora cuando uno guarda la información o guarda los datos, van a suceder cierto tipo de cosas, sobre todo si las guarda de forma secuencial. Lo que les voy a presentar el día de hoy habla acerca de las listas enlazadas.
o en realidad, ¿no? De cómo se guardan la información de forma lineal y cómo nosotros podemos acceder a ella de una manera rápida. Repito, ¿no? Voy a terminar de plantear este tema con la intención de que ustedes puedan conocer el concepto, la forma, y luego pues le vamos a dedicar un tiempo a lo que significaría ya el desarrollo del foro autoformativo. Entonces vamos al lado. ¿Qué es el hashing? ¿Ya? Pues hoy vamos a aprender qué es el hashing en la programación. Vamos a describir sus elementos y vamos a mencionar, pues, cómo podemos comprender el hashing. ¿Ok? En todo el proceso vamos a ver cosas como por qué es importante utilizar la solución hashing al momento de la programación o en el momento de buscar algún tipo de dato en particular. ¿Ya? Luego también vamos a comprender el funcionamiento de las principales operaciones de una tabla hash. ¿Ya? Es decir, cómo funciona, qué podemos hacer al respecto. También vamos a conocer las principales características de una buena función hash, es decir, qué características debemos considerar para que estas funcionen de forma correcta. Y, por supuesto, también vamos a entender el problema de las colisiones, que es una de las características de la función hash, y las vamos a trabajar como un mecanismo de resolución de los casos que se presenten. Pero, ¿qué es el hashing en realidad? Enfoquémonos en eso, pues, ¿no? El hashing, en toda su solución, pues plantea varias cosas. Una de ellas, pues, es la tabla hash. ¿Cómo funciona? Imagínense que tenemos la necesidad de guardar muchos datos. Es más, tienes ya 100 espacios listos, ¿ok? Para guardar. Profe, ¿como un vector? Sí. Oriéntate en el ejemplo para que se comprenda. Sí, como un vector, 100 espacios vacíos. Y dime, viene un dato. El dato viene como tal. Viene el dato zorro. Pregunta, ¿en qué posición tendría que guardar ese dato? Si tengo 100 espacios. En la posición cero. ¿Por qué? ¿Por qué en la posición cero? Porque, profe, en los vectores se guarda de manera ordenada y primero tendría que llenar el primero del libre, pues, ¿no? Es lo que te dice. ¿Qué hace el hash? El hash lo que hace es analiza ese dato que viene a través de una función de dispersión que se llama función hash y luego te devuelve un valor hash. Este valor es una dirección de memoria. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que de acuerdo al dato que venga, te va a decir dónde te toca. Digámoslo así, estadio de fútbol, ¿ok? Viene jugador, defensa, ¿a dónde lo mandas? Viene el dato, defensa, ¿a qué parte lo mandas? A la defensa, sí, ¿a qué parte? A tu área, digámoslo así. Atrás, a tu área, ¿cierto? Listo. Volante, ¿a dónde le mandas? Al medio. Llega el delantero, ¿a dónde lo mandas? Área delantera. Llega el arquero, ¿a dónde lo pones? En el arco, Al arco. Profe, ya te entendí, pero una más yo quiero. Al lateral derecho, ¿dónde lo pones? Pues al lateral derecho. Entonces, digámoslo así, que en la solución hashing, pues los elementos vendrían a ser los jugadores, es decir, los datos de entrada, los objetos del mundo real. La función hash, digámoslo así, sería el director técnico el que te va diciendo a qué posición vas. Cuestión que si por ahí te dicen, no, Galese, ¿dónde está? Dime. Dime, ¿dónde está Galese? En Estados Unidos, dime, pues para jalarte de una vez. En la banca, dice. ¿Dónde estaría Galese? A ver, en un resultado normal. ¿Dónde estaría? A ver. Respóndeme, pues, respóndeme, por favor. No te hagas viejo esperando. en el arco. Estaría en el arco, pues. Imagínate que siempre los datos serían así. ¿Y quién te dice dónde está? La función hash, pues, el director técnico. O sea, la Entonces, función hash te dice en qué lugar se encuentra cada dato. exacto. Entonces, luego viene Cáceres. ¿A dónde le tocaría?
Luego viene Cáceda, ¿a dónde va? Profe, al arco también. Ah, pero el arco está ocupado. A eso se le llama colisión. ¿Me entiende? Como está ocupado, ya no entra otro dato ya. Claro, ya no puede tener otro dato. Entonces, ¿qué hacemos? Hay formas de resolver eso, ¿no? Como está ocupado, hay formas de resolver las colisiones. Entonces, ¿qué te permite una función hash? Porque imagínate que no existiese hashing, ¿ya? Y armas tu equipo. Pregunta, ¿qué tendrías que hacer para decirme con certeza dónde está el jugador X? Llamar por nombre, ¿no? Sí, o recorrer todos los sitios, ¿cierto? Desde Así. el arco hasta la banca, así de simple. Entonces, eso sucede pues en la vida real, ¿no? Si tú guardas 100 datos y me quieres decir con certeza en qué posición está ese dato, para que me des una respuesta certera y no hay hashing, ¿cuántas comparaciones tienes que hacer? Si tienes 100 espacios. Es más, ni siquiera 99, tienes que hacer 100, porque ¿qué tal no está en la última? Entonces no hay respuesta. Entonces, esto va pues, digámoslo así, pues, ¿no? Tiene una relación lineal entre lo que tiene, o entre lo que trabaja el procesador y la cantidad de espacios que ocupa. En cambio, si tú tienes una función hash, te va a decir directamente dónde está el dato, ¿sí? Ya no vas a hacer 99 comparaciones. Ah, este está acá, de frente. Todo ese contexto, si es que me lo captaron, pues es el hashing. ¿Qué les parece? Esa es una solución de hashing. Interesante, ¿cierto? Funciona. Ahora vamos a ver cómo es que se desarrolla, pues. Entonces, todo lo que te conté era esto, ¿no? Por ahí tenemos muchos espacios y la idea era, pues, ¿no? Si tengo que buscar a X, pues tendría que hacer todas las comparaciones que yo necesito. Pero si yo utilizase hashing, alguien me diría que está por acá, ¿no? Entonces, la solución del hashing implica varias cosas, pues, ¿no? Si yo voy a insertar un elemento X o lo voy a buscar, el hashing sería una especie de mago, ¿no? El mago Marcarián o el mago Ricardo Gareca. Bueno, ok, este es el que te dice en qué posición va cada elemento. Y cuando tú lo buscas, este mago también te dice, bajo la misma lógica, te dice, ah, este está acá. Y si no, no está, así de simple. Entonces, hay un acceso directo a la información en la que tú tienes los datos. Entonces, el hashing tiene todo esto. Tiene un universo de objetos. Tiene una función de dispersión, que es el maguito. Y tiene una tabla hash, que sería el espacio donde tú almacenas los datos. ¿Me comprenden? ¿Qué cosas tiene? A ver, díganlo, escríbanlo, si no, no sigo. Es una tabla donde contiene los datos. Ok, eso se llama tabla hash. ¿Qué más? El mago, ¿cómo se llama? Hash. No, la función hash. La función Exacto. hash. Y la tabla hash, ¿no? Universo de objetos, la función de dispersión o función hash y la tabla hash. Todo esto es hashing. Todo esto es hashing. ¿Ya? Y es lo que vamos a terminar de comprender en estos minutos siguientes. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo se elige la casilla en la que va cada objeto? Pues el mago, que es conocido como función de dispersión, te envía el elemento luego de evaluarlo con su procedimiento y dice, ah, este va para acá. Así es simple. Ejemplos de la vida real. Uno de ellos es el fútbol, ¿no? Contextualizado, ¿cierto? ¿A alguien se le ocurre otro ejemplo? ¿Dónde puede funcionar algo como eso? En basketball, ¿Cómo así? ahí está por el árbitro y los jugadores. Oigan, los aleros, bajo la misma lógica. ¿No? Ya, yo les pongo otro ejemplo. Sus mamás repartiendo la comida a toda la familia. Cuando viene el plato, ¿han sentido que a veces hay hashing? ¿En qué sentido? En que la mamá dice, ah, no, este es para Carlos. ¿Han sentido eso? Ya. Y viene el plato especial para Carlos, pues, ¿no? O por ahí viene el plato, ah, no, este es para los niños. A veces sucede eso, ¿cierto?
El plato que no tiene carne. Profesor, o sea, la función hashing es lo que designa a cada grupo. A cada elemento que viene, ujú, a cada elemento que viene y le dice qué posición va. Ok. Ya van captando la idea, ¿no? O sea, ahora sí ya lo tienen más claro. Otro ejemplo, a ver, díganme. Fútbol, básquet, la mamá, ¿qué más? Cuando van a repartir el bono, Ya, ¿no? A cada ciudadano le toca una cierta cantidad, de acuerdo a ciertas características, ¿no? claro. Sí, tienes razón, podría ser una especie de hashing, ¿no? Sí, o sea, contextualizando, ¿no? Donde podemos ver. En el trabajo, ¿cómo así, Dani? A ver, cuéntanos esa idea. De repente, Profesor, buenas noches. A veces el trabajo que nos asignan, a veces a uno le asignan más que a otro, ¿no? Y a veces no es uniforme. Por la capacidad, ¿no? ¿Cierto? Ah, este es bueno, este Sí, dale profe. más. Ya, este es un, ya, dale esto, algo así. Sí, pues a veces sucedió eso, ¿no? Bueno, ojo que no es un tema de hashing aplicado, estamos contextualizando dónde existen ese tipo de contextos en las que se podría ejemplificar cuál es la forma de trabajar un hashing. Pero en la programación ya está claro, ¿no? Vienen datos para saber a qué lugar va a ir, pues este dato es evaluado acorde a una función. Y esa función se llama función de dispersión. Ya está. Entonces, ¿qué pasa, no? Imagínense, la función de dispersión dice, mira, acá tengo 10 espacios, ¿ah? Listo, X va al espacio 12. Podría suceder, ¿no? Y no habría dónde ponerlo. Entonces, pucha, ¿qué pasa si la posición en la que te da es más amplia? O sea, tienes 100 espacios y te dice, mándalo al 105. No habría forma. Entonces, esta función te termina dando una posición, pues. Y para que esa posición siempre esté en el rango, pues se usa el operador módulo, ¿no? Entonces, imagínense que salga de resultado 300. Ah, y acá hay 10 espacios. Ah, 300 módulo 10, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 300 módulo 10? ¿Qué es el módulo? El ¿qué es? residuo de una dirección entera, ¿no? ¿Cierto? Entonces, 300 módulo 10, ¿cuánto es? 3. ¿3? ¿Seguros? Si divido 300 entre 10, pues me sale como 30, ¿cierto? Y no me queda nada. Entonces, 0. Eso significaría que este valor se iría a la posición 0. Hagámoslo otra vez. A ver, 27 módulo 10, ¿cuánto es? 0 también. No, 7, ¿no? Exacto. Entonces, ese dato iría a la posición 7. Los residuos eran me rigen la posición, ¿no? Claro. Entonces, ¿no? Profe, 5 módulo 10. Igual, pues, ¿no? A 0 y sobra 5, entonces igual. Entonces, por eso utilizan el operador de módulo para siempre encajar en una posición del hashing. Ahora, si te vas dando cuenta, pues esta función tiene que estar bien diseñada, ¿no? Para que distribuya bien. Porque por ahí siempre te bota el mismo valor y, wow, sería un problema. Sigamos viendo otras cosas. Entonces, ¿qué pasa, no? Viene Galese, el DT le dice al arco, viene Cáceda, el DT le dice al arco. O sea, dos elementos van a la misma posición. ¿Y a eso cómo se le conoce? Como colisión, ¿cierto? Colisión. Ajá. Hay una colisión ahí. Dos elementos almacenando en el mismo lugar. ¿Se puede? ¿Se pueden almacenar dos valores en una sola variable? No, No. ¿Qué harían? Soluciones. aumentar otra posición ¿Ya? O tal vez no. Si esta está ocupada, me voy a la siguiente, pues no, porque debe estar libre ahí. en caso de que todo esté lleno. Y si todo está lleno, pues habrá una siguiente libre, ¿no? Y así avanzar hasta donde encuentre una libre. Okay. Podría ser. Y eso va a depender de la solución. ¿Por qué? Porque el hashing, si te das cuenta,
va a depender de dónde se guarda. Esta tabla de la que ahorita hablamos y la que tienes en tu mente, ¿qué es? Es un vector, por así decirlo, ¿cierto? Sí. ¿Esto es estático o dinámico? Sí. ¿Cómo la ves? ¿Sí? ¿Dinámico es? ¿Un vector es dinámico o es estático? Es estático porque la declaras con un tamaño y se va a quedar así. Entonces, la otra forma, pues si por ahí se hace de forma estática, o sea, con un almacenamiento bajo ese estilo, pues si se puede hacer estático, se puede hacer dinámico. ¿Eso qué significa? Que esta tabla hash podría ser una lista. ¿Qué tipo de lista? Lista enlazada, pues así como una pila. Entonces, ahora te cuento el concepto porque es necesario, ¿no? Si esto fuese una pila, pues si ponemos atrás, solo el último puede salir, ¿no? Eso es una pila. En una cola ponemos atrás y sale de adelante. En una lista, donde tú lo pongas, puedes usar, sacar, poner, adelante, atrás, o sea, eso ya es otra cosa. Entonces, yo tengo que saber cómo se gestiona una pila o una lista, en realidad, para saber qué hacer después. ¿Captan la idea? Entonces, es ahí como nosotros podemos hacer, por ejemplo, el hashing con listas enlazadas. Ah, profe, o sea, una cosa lleva a la otra. Claro que sí. Pero vamos por partes. Ya entendemos de que este espacio al que hacemos referencia, pues se llama tabla hash, ¿cierto? Fíjense, ve, X a esta posición, Z a esta posición, W a esta posición. Hay muchas colisiones. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Quién está fallando? La función. Exacto, ¿no? Una función muy horrible, digámoslo así, porque a todos te está mandando al mismo sitio. Entonces, sugerencia, afinemos la función, pues, ¿no? Hagámosla más detallada y cosas así. Y en este caso, fíjate, la función qué chévere, la está dispersando bien, pero hay colisiones. ¿Cuál es el problema en este caso? Cantidad de datos y hay poca Poco espacio, ¿no? ¿Qué debe espacio, cambiar? el espacio, ¿no? Más espacio. Debe haber más espacio. ¿Dónde? ¿En qué elemento del hashing? ¿En el universo? ¿En la función? En la tabla. En la tabla hash, ¿no? Así es. La Tabla. tabla tendríamos que agrandarla. Entonces, ahí viene una de las primeras consultas. Si tengo 10 datos, ¿de qué tamaño debe ser tu tabla? Dime. Rocky 10. dice 10. Si tengo 10 datos, ¿de qué tamaño debe ser la tabla? De 10 también. ¿Sería de 10? Ok. ¿Y no existiría factor a que existan colisiones si yo tengo 10 datos y almaceno 10? Va a No, depender mucho de la función de dispersión, ¿no? Pero, wow, es muy probable que existan colisiones. Y díganme, ¿lo ideal es que hayan colisiones o que no hayan? que no hayan. Que no haya colisiones. Exacto, lo ideal es que no haya, pues. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Piensen, ya les lancé una pregunta por ahí. Bueno, ya sabemos que una colisión es cuando dos elementos van al mismo lugar, enviados por la función hash, por la función de dispersión, y que para poderlas gestionar podemos hacerla de dos formas. Si es que esta fuese un vector, la enviamos al siguiente espacio libre. A eso se llama exploración lineal. Y si no, no solo vas al siguiente, pues das un salto más alto. Y eso se llama exploración cuadrática. Veamos cómo se plantea. Entonces, yo puedo hacer mediante exploración lineal o mediante exploración cuadrática si es que mi tabla hash es estática, pues, ¿no? Porque los espacios están en la posición siguiente nada más. Pero si es de la otra forma una lista enlazada, pues solo tengo que enlazar la lista donde me corresponde. Y a eso se le llama resolución mediante encadenamiento enlazado. Y es así como se desarrollaría. Entonces, lo que te estoy diciendo es, ok, dato Y se evalúa y va a esta posición. Dato S se evalúa, está ocupado. Entonces, ¿qué hago? Como está ocupado, me voy a la siguiente posición. ¿Cierto? Así es, me voy a la siguiente posición. Y En esa caso posición, de si ocupado, está libre, ahí se queda, pues.
Ahí se queda, ¿eh? Y eso ya sería una exploración lineal. Esa es una forma. Hay otra exploración que le dicen exploración cuadrática. ¿Qué significa? Si este resultado es la posición 2, 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Ah, ya no me voy al 3, ya, me voy al 4. O si esta posición es la 3, 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Ah, ya no me voy a la 4 ya, sino salto hasta la 9. Entonces hay menos probabilidad de una siguiente colisión, ¿no? Por el tema de exploración cuadrática. Es más o menos así, ¿ve? Profe, y si se desborda el tamaño de la tabla, igual, pues, ¿no? Aplicas el operador módulo y te va a mandar a una siguiente posición. Eso es lo que se hace. Entonces, esa es una forma de resolver. Recuerden, ¿ah? Si tenemos elementos de esa forma o colisiones, lo podemos hacer mediante exploración lineal o exploración cuadrática. Ahora, esta es la otra forma, pues. Si hay varias colisiones, pues lo único que hago es encadenar, ¿no? Ah, colisión, pones un número, viene el siguiente número, también lo pones en la misma posición. Ok, entonces dime, en la parte azul, ¿qué habrían? Habrían, imagínense, ¿no? Todos estos son datos enteros, el universo de objetos. En el lado azul, ¿qué habrían? ¿Habrían valores enteros? ¿Estarían Sí, enteros claro. o estarían punteros más bien? ¿Habrían enteros o habrían punteros? Serían punteros. Punteros, ¿no? Porque acá se van a enlazar enteros. Ah, profe, entonces en este nodo van a haber dos cosas. Si te das cuenta, en este nodo habrían dos cosas, ¿no? Ya solo viendo un poquito de código para que la captes, ¿no? Uno de estos elementos va a tener dos cosas. Se va a ver así. Un espacio para almacenar el entero, digamos así, el 8, y otro espacio ¿para qué? Para apuntar al siguiente nodo, ¿sí o no? ¿Y esto cómo se llama? Nodo. ¿Y ese nodo con qué lo definimos? ¿Con un qué? Con un stack. ¿Viste? Ah, para eso se estudia la teoría, pues porque después de la teoría ya puedes enlazar al toque. Eso quiere decir que acá deben haber punteros ¿a qué? Con esto, ¿a qué debo poder apuntar? ¿A un entero o a un nodo? ¿A qué debo saber apuntar? A un A un nodo. nodo. Exacto. Entonces, esto de acá en realidad es una lista de punteros, ¿no? Es un array de punteros. Así es. Ya la van captando. Bueno, ¿cuál es el tamaño óptimo entonces de una lista, ya, para tener una buena eficiencia en la búsqueda? Porque hace rato te dije, ok, si tengo 10 datos, ¿cuántos vas a tener que almacenar? O sea, si tengo 10 datos, ¿de qué tamaño debe ser tu tabla? Ah, ¿de tamaño 10? No. Existe una relación entre el tamaño del universo de objetos y la capacidad de la tabla hash. Esa relación, o sea, la cantidad de objetos entre la capacidad de la tabla hash, a eso se le llama factor de carga. Y uno tiene que controlar ese factor de carga. Porque si el factor de carga es alto, por ejemplo, 10 con 10 sería el factor de carga 100%, ¿sí o no? Eso significa que hay mucha probabilidad de colisión, entonces no va a ser eficiente tu solución hash. La idea es hacer la menos cantidad de recorridos posibles, o sea, si lo encuentras en una, es lo óptimo. Si por ahí hay una colisión, ya bueno, pues una, ¿no? Pero cada rato no puede haber colisión. Entonces, eso significa de que pues la tabla hash o el universo de objetos respecto al factor de carga tiene que tener un valor. Y ese valor es 75%. Ahora lo explico con mayor detalle. Primero, quiero que te concentres acá. Ejemplo de uso, fíjate. Ejemplo de uso de una tabla hash. ¿Ok? A esta tabla hash, ¿ya? Pero lo vamos a hacer con encadenamiento enlazado, ¿ah? Le vamos a guardar estos valores. El 5, el 10, el 3, el 15, el 20 y el 19. Ese es el universo de objetos, el que está acá. También te dice,
¿Quién es mi mago? ¿Quién es el que me va a ayudar a dispersar? Ah, ok. La función de hash es así de simple, mira, ve. X módulo 10. O sea, si X vale 100, 100 módulo 10, ¿cuánto sería? 0, o sea, es así de simple. Entonces, este valor 100 que era X, pues tendría que ir a la posición 0. Y acá iría el 100. ¿Me captan la idea? Entonces, el primer valor que voy a almacenar, ¿qué valor es? 5. Pregunta. 5 módulo 10, ¿cuánto es? 5, pues, ¿no? Porque 5 entre 10 a 0 y me sobra 5. Ah, entonces ese valor iría a la posición 5. Ahora dime, el 10, ¿a qué posición va a ir? 10 módulo 10, 2. ¿así? ¿A la posición 2? 10 entre 10 a 1. ¿Cuánto te 1. sobra? 10 entre 10 a 1. ¿Cuánto te sobra? 0. Ah, entonces el 10 va a la posición 0. Queda así. Siguiente elemento, 3. ¿A dónde iría? ¿A qué posición? A la posición 3. Ya la captaste. Ahora sí se va comprendiendo. Entonces, 15 módulo 10. 15 módulo 10. Ah, 15 entre 10 a 1, pero me sobra 5. Entonces va a la posición 5. Ah, pero el 5 ya está ocupado. Como es como con punteros, pues se va a enlazar acá, ¿no? Si no, tendría que hacer exploración lineal, pero esto es con punteros, es lista enlazada, entonces se va a enlazar. Esa es la idea. Ahí está, ¿ve? Y queda así. Antes de hacer el 20, pregunta, ¿de dónde sale este 10? ¿De dónde sale ese valor 10? De la tabla de hash. Exacto, la tabla hash, ¿no? Es la cantidad de elementos de la tabla hash. Si acá hubieran 12 espacios, acá sería pues módulo 12, ¿no? Eso es lo que sería. Eso es lo que se tendría que hacer. Y el 20, módulo 10, pues te daría 0 y lo colocas por acá. Pregunta final, ¿el 19 a qué posición va? Profesor, el 20 entre 10 no es 2, no iría en posición 2. Claro, ¿no? El 20 entre 10 es 2. ¿Y cuánto te sobra? 2, ¿no? ¿Cuánto te sobra? ¿Cuál es el residuo? 0 sobra, pues. Claro, el operador módulo te da el residuo, ¿ah? No te da el cociente. Entonces, si yo Lo que, divido 20 entre 10 es a 2, pero ¿cuánto me quedó? nada, 0. Ya, eso es lo que va, 0. Ese es el Ah, operador módulo. ok, ahora sí. Ujú. Ya está. Entonces, el 19, ¿a qué posición va? Entre 10. Al 9. Exacto, va al 9. Y está ahí, pues. Ya la captaste. Así funciona el hashing. Cuestión que alguien viene y va a preguntar igual, ¿no? Oye, ¿dónde está el 15? Lo evalúo. Ah, el 15 está en la posición 5. ¡Pam! Lo encuentras en una. Problema resuelto. Esa es la forma de trabajar el hashing. Y este es el factor de carga, pues. Si tengo 6 elementos y hay 10 espacios, entonces será 6 entre 10. ¿Cuánto es eso? 60%. El factor de carga de esta solución hashing, ¿cuánto es? Es 60%. El factor de carga óptimo siempre tiene que ser menor al 75%. Porque si ya es 75 o más, de acuerdo a la experiencia y a los autores que te hablan al respecto, pues te están diciendo de que ya hay mucha probabilidad de colisión. Y eso no conviene. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Así es. Depende, ¿no?, del porcentaje. Si en caso es al 80%, sería 8 entre 10, ¿no? Ajá. O sea, si ya tú quieres guardar 8 datos en 10 espacios, hay mucha más probabilidad de colisión. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué se tiene que hacer si hay mucha más probabilidad? Si tengo 8 datos, por ejemplo, ¿qué harían acá? Se trabaja con punteros.
Sí, pero va a haber colisiones. ¿Cuál sería la solución? No, pero otra tabla más. No, pues agrandar la tabla, ¿sí o no? Si es de 10, la agrando, que sea de 12, para que el factor de carga baje. ¿Cierto? Entonces, si me captas esta idea, quiero que me digan lo siguiente. A ver quién me da la respuesta más atinada. Si en mi universo de objetos tengo 1200 datos, dígame, ¿de qué tamaño debe ser el factor de carga? A ver. Perdón, ¿de qué tamaño tiene que ser la tabla hash? ¿Qué me dirían? De 2100. Ah, o sea, por ahí me están diciendo, ok, profe, ya ponle de 2100. Por ahí alguien me está diciendo, ¿no? Ah, ok, tengo 1200 entre 2100. Mira, mi factor de carga sería 57%. Ya, pues es muy bajo. Tiene que estar rondando el 75%. Ujú. Ya, ¿de qué tamaño sería entonces? Si quiero guardar 1200 datos. Ahí en el cálculo, no se me queden viendo, les veo las caras en sus fotos siguen igualitos, ni se mueven. ¿Verdad? Pues están igualitos. ¿Desde qué año ya están con la misma jeta? A ver, vamos a ver. Ahí alguien nos lanza 1500. A ver, veamos. 1500, no, no es 1500, ¿no? Es 1200 datos entre 1500 espacios. 0.8, 80%. ¿Está bien o mucho ya? Más grande la tabla hash, ¿no? Ok, alguien me lanza 1600. Ok, vamos a ver. 1200 datos entre 1000. Ups, me chispoteé. Ok, 1200 entre 1600. 75%. Ajá. Entonces dime, ¿cuál es el tamaño que debe tener tu tabla hash? 1600 datos. Profe, si es un poquito más, mejora. Tal vez te ponemos ahí 1650. ¿Por qué? Porque si es 1200 entre 1650, tu factor de carga está en 72, profe, ya por ahí que la aguantas. Juega, ¿me comprenden la idea? Y esto lo hemos hecho al tanteo, ¿ah? Para evitarte la fatiga de hacer una regla de 3 simple. Pero, ¿me comprendes dónde sale el factor de carga? Sí. ¿Ya? Sí. Importantísimo, ¿ah? Ok. Profe, en caso de eso no lo hagas, la memoria se satura y se pone lento. ¿Qué va a pasar? Pues, o sea, ¿cuál es la idea del hashing? De que tú encuentres en una, ¿sí o no? El dato. O sea, ¿de qué sirve hacer hashing si al final vas a preguntar, ¿está acá? No, pero puede estar más allá. Y otra vez preguntas, y otra vez preguntas. Mejor ya no hagas hashing, pues, ¿no? O sea, la intención es encontrar en una nada más. Entonces, si eso sucede, pues, mientras menos colisiones haya, pues todos estarán en una sola posición y así los datos van a estar bien chéveres. Pero si tu función está mal, tu factor de carga es alto, terminas haciendo esto. ¿Y conviene o no conviene? No conviene. No Sí, conviene, claro, pues. O sea, claro. este tipo de programación ya no es un tema parametrizado, ¿no? Ya es un tema de lógica, de creatividad, de cosillas, o sea, desde cómo generas la misma función de dispersión. En eso se trata esto. Espero que se comprenda mejor. Ujú. Bueno, ¿y qué pasa, no? Ok, ya dijimos, tengo 1200 datos y también ya soy consciente, pues, profe, ya le puse 1650 espacios. ¿Y sabes qué? Por ahí te das cuenta que ya tienes 1400 datos llenos. O sea, tu factor de carga, ¿a qué valor llegó? A ver, ¿a cuánto llegó el factor de carga? Lo hacemos, pues, ¿no? 1400 entre 1600, no, menos le puse. 1400 entre 1600. Carambas, ahí otra vez. Al 87, ¿ya está bien o ya está mal ya? Está mal ya mucho.
Mucho ya. Solución. Hay que aumentar la tabla de hash. Y a eso se le llama rehashing. Si el factor de carga de ocupación, si el factor de carga ya superó el 75%, pues el número de colisiones aumenta significativamente. Entonces, rehashing, ¿qué significa? Hacer más grande la tabla. Pregunta, si yo cambio el tamaño de la tabla, ¿las posiciones de los elementos cambian o son los mismos? Sí, no, ¿por qué? Son los mismos porque van a tener el mismo valor. Ah, ok. ¿Alguien opina distinto? Oscar también está de acuerdo, dice. Solo aumenta. Así. Ah, ya. Muy bien. Lista gente para repetir el semestre. Estoy liso, ¿no? Ya, fíjense. ¿Recuerdan de dónde sale este 10? Ah, verdad, ¿no? De la tabla. Entonces va a cambiar. Ya, ¿de dónde sale este 10? Dígamelo, pues. No cambio, profe. Va a cambiar tu De la nota. tabla hash. La tabla. Ya. Y si yo hago el rehashing, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la tabla, ya no va a ser 10 ya. Y todos los valores van a cambiar, ¿sí o no? Claro, va a cambiar el O sea, factor también. ¿qué va a pasar? Ve? Si este de acá era 10 y ahora mi tamaño de tabla es 12, por ejemplo, el 20, mira, el 10, ¿no? A ver, 10 módulo 10, en el caso anterior te mandaba a 0, ¿sí o no? Ahora, si tu tabla es 12, 10 módulo 12, ¿cuánto es? 12. Te manda el 12. No, te manda el 10 al 10. ¿A dónde lo va a mandar? Posición 10 10. módulo 12. 10 lo va a mandar a la posición 10, ya no va a estar en el 0. Y el 20 viene y dice, 20 módulo 12, a 1, ¿cuánto me sobra? 8. ¿Al 20 dónde lo va a mandar? 8. A la posición 8. ¿Se han dado cuenta que es muy drástico eso? O sea, definitivamente todo va a cualquier lugar. Ahora dime, pues no, profe, solo aumenta el tamaño. ¿Mm? Todo cambia. Sí, pues todo cambia. Así es. Entonces, el rehashing implica pues toda una chamba a nivel de memoria y todo eso, ¿sí o no? Pero si tú no lo haces, pues esto no funciona. Ah, entonces, profe, pues cada de vez en cuando me hago un rehashing. ¿Sería lo correcto? O sea, volver a construir todo tu almacén de datos. Imagínense, ¿no? Las empresas grandotas, ahí como Gmail, como Google, ¿no? Que siempre te va creando nuevas cuentas. Y dice, ¿no? Ya, entonces agregamos pues 10 milloncitos más y luego lo volvemos a hacer rehashing para almacenar los datos. O un banco, ¿no? Que tiene que estar 24/7 activo. Ay, un momentito, vamos a pausar todo para hacer rehashing. ¿Me comprenden el detalle de esto? Sí, pues, ¿no? Porque si ya te vas dando cuenta, tu contraseña que utilizas para entrar al Gmail, no creo que sea en una tabla de un vector, ¿no? O sea, que los millones de datos estén en un vector y digan, ¿no? ¿Es este? No es este, siguiente. ¿Es este? No es este, siguiente. Imagino que el algoritmo es distinto. ¿Captan la idea? Claro. Ahí está, pues. Ahí está. Entonces, aumentar el tamaño de la tabla para reducir el factor de carga, pues se llama rehashing. Por supuesto, tiene cosas buenas y tiene situaciones que te generan inconvenientes. La parte buena, pues permite mantener reducido el factor de carga. Pero ojo, acá sí, bien importante, me olvidé decirlo esto. La solución hashing funciona bien para 3 cosas. Para otras cosas sí se vuelve muy torpe, ¿eh? Así como te da beneficios inmediatos, para otras cosas es muy, muy, muy pesada. El hashing es bacán cuando tú vas a insertar datos, cuando vas a buscar o vas a eliminar. Porque te dicen, ahí está el dato, en una. Ahí está la ventaja. Bueno, sigamos hablando de rehashing. Luego te digo de las desventajas de todo el hashing. Cuando haces rehashing, ¿qué inconveniente tienes? Pues tienes que volver a construir todo el array de nuevo, ¿sí o no? Porque ya sabes que todas las posiciones cambian o todos los datos cambian de posición. Así está el tema. Bueno, ¿qué desventajas te da la solución hashing? Primero, pues la tabla hash permite
realizar las operaciones, como te dije, 3 buenísimas. La búsqueda, la inserción y el borrado, ¿no? Eso te lo hace al toque, de una forma rápida y óptima, ¿no? Pero hay algunas desventajas, ¿no? Oscar dice, ¿no? Si es 1 TB, ¿cuánto demorará en construir la tabla? Uy, imagínate, pues, ¿no? Depende del procesador, definitivamente. Desventajas, mira, para almacenar n datos necesito una tabla mayor a n, ¿sí o no? Por ahí, si necesitas almacenar 1200 datos, necesitabas 1600 espacios. Eso significa mayor espacio de memoria. Primera desventaja. ¿Lo habías notado? Pero que se compensa con encontrar al toque los datos. Ahí sí es muy beneficioso. Segunda desventaja. ¿Tú puedes saber dónde está el valor mínimo y el máximo con exactitud? ¿O puede estar en cualquier lugar? En cualquier lugar. Imagínate, ¿no? O sea, ahí sí te bloqueas porque tienes que recorrer todo, no hay forma. Y si no sabes si dónde está el mínimo o el máximo, mucho menos me puedes decir que están en orden los datos, pues, ¿no? ¿Cierto? Ahí no es posible tener una secuencia ordenada de los elementos. Bueno, sí es posible, pero wow, o sea, es más chamba que trabajarlo de forma lineal. Ahí están algunas cosas que pueden generar, pues, inconvenientes, ¿no? O bueno, donde no se necesita usar hashing, pues, ¿no? El hashing funciona bien para insertar, ¿cierto? Para eliminar y para buscar. Ya está, ya. Es así. Entonces, conclusiones de toda esta parte de teoría. Las tablas hash permiten que el coste medio de las operaciones, las básicas, insertar, buscar y eliminar, sea constante. Porque en una, ¿no? Inserto acá, busco, ahí está, elimino, ahí está. Ahí no hay problema, ¿no? Siempre en cuando el factor de carga no sea excesivo, porque tiene un límite, ¿no? ¿Cuál es el valor sugerido para el factor de carga, estimados estudiantes? 75%, ¿no? Efectivamente. Así es. Luego, pues depende mucho de tu función de dispersión. Hay que elegir correctamente la función hash. Debe ser fácilmente calculable, sin operaciones costosas, pues, porque si también tu función de dispersión hace mucha vaina, ya no va a servir tanto, ¿no? Porque la idea es encontrar el dato al toque. Fíjense, ¿no? Por acá, entero. Hash va a devolver un entero, la posición donde va a ir. ¿Qué le envías a esta función? Una cadena, dice, ¿ve? Puede ser hola, por ejemplo, ¿cierto? Dentro se declara una suma, empezando en 0, y va a recorrer desde 0 hasta el final de la cadena, mira, ¿ve? O sea, como es una cadena de caracteres, pues digamos lo que es así, ¿no? ¿Cierto? Está por ahí. Y por ahí les dije que mandé hola, ¿no? Ahí está, hola. Así está. Entonces, ¿dónde empieza J? Acá, en la posición 0. ¿Dónde termina? Acá, en el final de la cadena. En el final, en el carácter final, porque el último carácter es backslash 0, pues, el salto de línea. Entonces va a recorrer cada una de las posiciones. Y por supuesto, ¿no? J más más. Si empezó acá, luego irá para acá. Luego irá para esta posición y luego para acá. Es así como va a funcionar. ¿Qué hacen eso? Dice, mira, en suma, que había empezado en 0, va a sumar la posición que está ahí. O sea, H más O más L más A. Todo eso va a estar en suma. ¿Te has dado cuenta? Que está sumando los valores de la cadena, por así decirlo, los caracteres ASCII. El valor ASCII. Bueno, todo lo lleva a suma. Ah, ¿y qué retorna? ¿Retorna suma de frente? No. ¿Porcentaje qué? Hashmax. ¿Qué es el hashmax? Máximo. ¿Qué es el hashmax? La cantidad de espacios de la tabla hash. Efectivamente. Ya está, ya lo comprendiste ya. Ya te queda claro el tema. Y ya aquellos pues pueden seguir por este punto, ¿no?
ejemplos de aplicación de las tablas de dispersión, cuando usas pues el corrector ortográfico, siempre te salen las coincidencias, ¿cierto? Allá hay hashing, definitivamente. O por ejemplo, cuando usas el tema de de las variables, ¿no? Las funciones hash pues te van asignando el espacio de memoria de acuerdo a la demanda de tu operador. Pero bueno, esto es un tema un poco más detallado, cosa que no lo vamos a tocar en el punto, pero sí uno puede estar aplicando las tablas de dispersión, ¿no? Desde pequeñito has hecho hashing, ¿te acuerdas? Cuando usabas este artefacto que muy pocos usan hoy en día. Dice la historia que esto se llamaba diccionario. ¿Lo han usado? ¿Sí? Por ahí alguien te dejaba una palabra, homúnculo. Dime, ¿lo empezabas a buscar desde el inicio? ¿Desde No, dónde lo buscabas? diccionario. Desde la letra que correspondía, ¿cierto? Desde la H. Entonces dime, ¿hacías hashing o no? Sí. Ahí está, pues. O sea, el hashing siempre existió, solo que ahora lo llevamos a la programación, ¿no? Y nos soluciona muchas cosas de la vida real. Así está el tema. Bueno, preguntas y respuestas. ¿Qué me dicen? Escribe algo, por favor. Necesito una conclusión de esta parte. ¿Te interesó? ¿No te sirve? ¿Parece interesante? ¿Qué loco sería implementarlo? Profe, examen. A ver, No, profesor, se usa bastante el hashing, o sea, es bastante requerido en ahora aplicaciones. que si googleas un poco, pues hay un algoritmo que se llama hashing 265, hashing 395. Ay, se me fue el número. Ya que es uno de los algoritmos más usados actualmente en las soluciones de los programas en Internet. O sea, la mayoría de cosas trabajan bajo ese algoritmo de encriptación, por así decirlo. ¿Ya? El hashing, a ver, 64 bits. Ay, quiero googlearlo, pero no lo tengo a la mano, ¿no? O sea, te voy a florear un poco si es que trato de responderte inmediatamente. Pero el hashing, tal cual se plantea, pues la mayoría de cosas que se utilizan hoy en día se trabajan con eso, en validación de contraseñas, exacto, ¿no? Para encriptar contraseñas y todo eso. O sea, ¿cómo funciona el hashing? Digámoslo así, pues. ¿Alguna vez han usado algún crack para abrir un PDF, un Excel, por ejemplo? O por ahí usamos serial cracks, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, estos cracks lo que hacen, pues, es simularte llaves, pues. Y lo que pasa es que como tienen un nivel de seguridad básico, o sea, a lo mucho 16 bits y otros hasta 32, entonces, ¿qué significa? De que el programa puede simularte esa combinación. Entonces, al final, como tú recuerdas, una función hash puede generarte colisión, ¿sí o no? Y de acuerdo a la teoría, dime, ¿en qué caso te genera una colisión un programa? ¿Mm? ¿En qué caso te genera una colisión? ¿Las contraseñas? No, vuelve a la teoría. Vuelve a la teoría. ¿En qué caso se genera una colisión? ¿Por qué dos valores van a la misma posición? Porque la función hash los analizó y te dijo que va al mismo sitio, ¿cierto? Entonces, acá tu, 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 tu contraseña que se llama Paolo, ¿cierto? Paolo 22, ¿ya? Tú bien encriptado según tú, encima la A la has cambiado por 4, ¿ya? Según tú está todo chévere. Es evaluado y te manda esta posición. Ah, esta es la contraseña de acceso. Pero también resulta que Gato, evaluado según ese algoritmo hash, que es un algoritmo muy sencillo, por así decirlo, te da esa misma llave. Entonces puedes acceder, pues. Entonces los los Hackers. los hackers, los crackers o estos simuladores de claves lo que hacen es esto, ¿no? Te simulan y si el hash abre, pues funciona. Pero estos
hasta 16 bits, pues son fáciles, ¿no? Desde 32 bits ya es un tema muy grandote ya, muy complejo, porque hay una combinación increíble de datos. Entonces, esto ya se hace muy tranca, ¿no? Y como el compañero Oscar les comparte, por ejemplo, ¿no? El hash 256 o el SHA significa que el algoritmo hash tiene 256 bits. O sea, tú te imaginas que toda esa cadena de caracteres es de 256 combinaciones, pues algo así es tu contraseña encriptada de tu cuenta al banco. O algo así de encriptada también está tu contraseña de Facebook. Entonces dime, ¿es fácil simularla? ¿Sí? Por ahí decían, ¿no? Que necesitabas con la supercomputadora más increíble del mundo, que era la Blue Mountain, ¿ya? Que es un demonio. Necesitabas algo de 300 años para adivinar una contraseña de 256 bits de encriptación. ¿Se imaginan? O sea, ni la supercomputadora la podía hacer con certeza, ¿no? Entonces, eso hace, pues, el hashing se utiliza mucho. Y si ustedes buscan un poco de criptografía, de seguridad informática y todo eso, funciona así. O sea, no es que en realidad a ti tú pones tu contraseña, ¿no? Paolo Guerrero, mi ídolo, no es que eso se guarda. ¿Qué se guarda en realidad? Encriptada, pues, en hash. Claro, Sí, pues, el encriptada. hash, pues. Y te acuerdas de la portada de la clase del día. O sea, yo pongo zorro de contraseña y en verdad esto estoy colocando. Y esa llave se almacena en el sistema. Cuando tú reseteas tu contraseña, nunca supieron que era esta. Siempre supieron que era esta. Tú la validas y la cambias y pones otra llave. Es así como funciona. Entonces, al final, si alguien te roba la información, a la vez esto está encriptado. Entonces es muy difícil de que alguien más pueda ingresar a tu valor hash. Hay muchas cosas de por medio. Entonces, por ahí ya, si comprenden la idea del funcionamiento de hash y ya luego ven sus aplicaciones, cómo funcionan en los bancos, cómo funciona, por supuesto. Pregunta, exacto, el MD5, Gustavo, está en el mismo tema, con el SHA-256 con el MD5. Ahí están. Ya si ustedes investigan un poquito, pues se apasionan en el tema y tal vez les va mucho mejor, ¿no? Pregunta, ¿tu huella digital genera un hash o no? O digámoslo así, una llave encriptada de ese mismo tipo. Sí, ¿no? Única, sin patrón previo, impirateable. Oscar, por ejemplo, dice, ha visto el MD5 en el PHP admin, ¿no? Ya cuando estás viendo el tema del MySQL y todo eso. Exacto, ¿no? Así es, entonces ya la captaron, pues. Es ahí donde pueden usar eso, ¿no? Son los niveles de seguridad, pues, y la forma en la que se encripta y se guarda tus datos. Y por supuesto, pues la gestión de esa información beneficia mucho. Bien, entonces, por favor, termina de comentar qué aprendiste el día de hoy, con qué te quedas. Es importante para el cierre correcto de esta sesión. ¿Qué, profe, ya nos vamos? No, no nos vamos. Ahora vamos a orientarnos a trabajar el foro. No estoy tan perdido como creo. Gustavo, estás con el micrófono encendido. Carlos, adelante. Hemos aprendido sobre la función hash, profesor, que nos va a facilitar la búsqueda, ¿no?, de los datos que hemos ingresado. Sí, pues esos algoritmos facilitan eso, ¿no? O sea, y repito, o sea, más que volverlos expertos en programación, comprender la lógica y ponerse a pensar de esa forma, abre mucho la mente, ¿no? O sea, es decir, cambia el mismo paradigma de la programación o cómo funcionan las cosas. Te hace comprender muchas de las cosas, hasta para usar un crack, por así decirlo. Claro, porque este sistema está, o sea, más usa la lógica, bueno, porque para volvernos programador yo creo que es más cursos y más horas de práctica. Efectivamente, ¿no? Así es desarrollar otro tipo de capacidades.
Perfecto, entonces gracias por el aporte, Carlos. Gracias a todos los que nos están compartiendo también sus ideas. Quédenselo para ustedes nada más. Ok, traté Profesor, de... Sí, dime. una pregunta un poco, ¿me podría hacer acordar sobre los vectores estáticos y dinámicos que no me quedó bien? ¿Vectores? Sí, estáticos y dinámicos. Ya, a ver, Algo hay, leve, ¿no? hay que comprender dos cosas en esto, ¿ya? Primero que una cosa es declarar una variable de forma estática, es decir, tú te llamas X, ¿ok? Y la otra es declararla de forma dinámica. P va a ocupar esta dirección. Y los dos pueden guardar un dato entero, ¿cierto? ¿Se comprende? Entonces, la declaración de acá está hecha de forma estática y la de acá dinámica. ¿Por qué se le dice dinámica? Porque cuando yo no la necesite, la voy a poder liberar. O sea, si estamos bajo ese principio, se puede crear estático y dinámico. Ok, si decimos lo mismo, pues puedo crear un vector de una cantidad de espacios y diré, pues, ¿no? Tú te llamas el vector vectoria, ya, listo, te llamas el vector vector con 4 posiciones y la declaras tal cual. ¿Cómo declaras eso? Pues int vector tamaño 4. Esto es estático, desde que inicie el programa hasta el final va a quedar separado ese espacio de memoria. ¿Se entiende? Y ahora, pues la otra simplemente te dice así, ¿no? Si lo vas a hacer de forma dinámica, ok, pues el vector v va a apuntar a espacios de memoria. También 4 espacios de memoria. Pero yo los puedo liberar en cualquier momento. Si yo quiero generar algo así, pues le digo, ¿no? Int asterisco v, que es el puntero, igual a qué? A nuevo int, pero dime, ¿es de un solo espacio? No, es de 4 espacios. Esta es una declaración dinámica. Y esta es una declaración estática. Ojo, Listo, gracias. en la forma de declaración de variables, pero en algún concepto hemos estado hablando de qué, en los conceptos de qué hemos estado hablando. Ok, al usar vectores lo estás usando de forma estática y al usar listas enlazadas de forma dinámica. Sí, pero por la forma en la que se concibe la solución, ¿no? O sea, eso es así. Espero que te haya podido ayudar, Carlos. Gracias. Ok, queda. Bien, dicho eso, estimados estudiantes, pues es hora que ustedes documenten información. Para eso, los invito a ir hacia el punto de la unidad 3. Y por supuesto, acá tenemos un tema de las tablas hashing y todo eso. Pero también tenemos el tema de tipos de datos abstractos, ¿no? La pregunta a responder es, ¿qué es lo más importante ya comprender en cuanto a los tipos de datos abstractos? Detalle con un ejemplo cómo aplicaría estos conceptos en su organización, en su trabajo. Ok, foro formativo de la unidad 3. Recuerda que tienes que hacer un aporte y comentar un aporte. Vamos, quiero que este número se mueva, por favor. Para eso nos vamos a tomar el tiempito. ¿De acuerdo? Por favor, ponme un ok, profesor, un ok está bien. Aunque sea pon O, pero escribe algo. Gracias, Freddy, muy bien. Chévere, yo estoy acá para cualquier consulta, ¿eh? Seguimos. Claro, Javier, pregunta. Solo agregar un dato más. Agregar un elemento más al stack.
Bueno, si se trata de mostrar el dato, pues solo mostrar la información, salvo que el requerimiento diga mostrar la dirección del puntero siguiente. Creo, no pide eso. Estoy seguro que no lo pide. Pide el siguiente elemento. Ok. Doctor, Sí.
consulta, ¿con qué otro nombre puedo encontrar conceptos de la DTA? TDA. Tipo de dato abstracto. Ok. Ok. Profesor, antes que se acabe la clase, ¿nos podría orientar un poco sobre el PA3? Bueno, mañana vamos a hablar largo y tendido de eso. Listo, gracias. Ok.
Bueno, ¿qué me queda decirles? Les pido por favor documenten este foro, ¿no? Eso demuestra de que estamos interactuando y desarrollando todas las competencias que requiere la asignatura. Entonces, pues, bueno, como bonificación igual tienen puntos sobre su nota, pero consideren de que sí, pues, me importa que hagan sus cosas. No sé cómo decirlo. Entonces, documenten sus foros, llévenlo de la mejor forma y, y ya, ¿ok? Dejamos así esta sesión, esperando a que ustedes puedan documentar la información de la mejor forma y pues nos despedimos hasta el día de mañana. ¿De acuerdo, estimados estudiantes? Profesor, una consulta. En este, lo que nos está diciendo, vamos a sacar un concepto, ¿no? Del DTA. Del Pues, TDA. lo hemos tomado en clase. Sí, lo hemos visto en la clase anterior. Hablamos de TDAs. También tienen ahí sobre el foro un video que habla al respecto. Ok, Ujú. Así es. Ok, gracias a ti, Oscar. Gracias, Freddy. Gracias a todos, entonces. Terminen de documentar sus foros y ya. Ha sido un gusto. Hasta el día de mañana, entonces.